cual tú nos llamaste, Señor Jesucristo, para que seamos parte, Señor, de la familia de Dios. Ayúdanos en esta hora, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto también. Ayuda con tu Espíritu Santo nuestra mente, Señor, para poder concentrar en lo que es tu palabra. Bendícenos a través de ella, te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Toma asiento ahí con la Biblia abierta. Quiero hablar un poquito de este libro que es maravilloso, hermanos, de las epístolas cortas, solo un capítulo, y vamos a hablar un poco de Judas, la introducción de la palabra del Señor. En la Biblia encontramos al menos 3 Judas. Encontramos el Judas Iscariote, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos un Judas que era apóstol del Señor Jesucristo. Cuando hizo una pregunta, Jesús respondió Judas, y la Biblia lo recalca, dice, no el Iscariote, para dejar claro que había otro Judas, ¿no?, dentro de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero este Judas es hermano del Señor Jesucristo. Y él escribió esta carta promediando, hermanos, los años 66 al 67 de la era cristiana. Así que escribió esta carta a los hermanos, a los escogidos. Una carta universal, va dirigida para todos nosotros. Y amado hermano, llama mucho la atención cuando en su presentación, la humildad, la conversión de Judas junto a su hermano Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Cuando usted lee la epístola del apóstol de Santiago, está hablando de Jacob, que es hermano de Judas y hermano del Señor Jesucristo. Acordemos que Jesús tenía como 4 hermanos. Así que ellos son hermanos. Y ambos hermanos, la conversión de ellos llegó después de que Jesucristo resucitó. Ellos no creyeron a Jesús cuando Jesús estuvo en vida, a pesar de que estaban dentro de la familia, le escucharon muy bien, pero no creyeron hasta que no vieron a Cristo resucitado. Jesús tuvo que aparecérsele a ellos después de haber resucitado, se le apareció a ellos, y después dice que se le apareció más de 500 hermanos. Así que ahí vemos la aparición de Jesús a ellos, y ellos luego esperaron el Pentecostés y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, tanto Santiago como Judas, nosotros lo vemos que en su saludo inicial, ellos nunca se presentan como alguien podía presentarse, hermanos, hoy día. Si alguien tuviera, no sé, algún senador o un ministro conocido, no, yo soy el hermano del ministro, diría, ¿cierto? Pero tanto Judas como Santiago nunca se presentan como hermanos del Señor Jesucristo. Ellos se presentan como siervos. Que Dios nos bendiga. Calvino lo trata a este libro como apóstol. Como apóstol del Señor Jesucristo, no porque estuviera con los 12, sino por su epístola. Por su epístola. Ellos deberían quizás haberse llamado, si hubiese tenido más apóstoles del Señor Jesucristo, ellos deberían haber sido apóstoles del Señor Jesucristo, porque tienen todas las características, porque tienen cartas canónicas, todo. Hoy día hay una fiebre, hermanos, de alcanzar altos grados, una fiebre apostolítica que se le llama también, de alcanzar altos grados eclesiásticos, pero la verdad es que todos aquellos que se llaman apóstoles, hermanos, la verdad es que no calzan, no por ningún lado, en parecerse a ninguno de ellos. Ellos entregaron su vida, escribieron, los hermanos, sus escritos están en su palabra, lo que nosotros llamamos Biblia. Así que se presenta entonces Judas, dice siervo de Jesucristo, y luego dice hermano de Jacob. Fíjense que tampoco dice hermano de Jesús, hermano de Jacob, para que se identificaran, porque la gente conocía más a Jacob que a Judas. Por tanto, para identificarse un poco, podía haber dicho hermano del Señor Jesucristo, pero dice hermano de Jacob. Y luego aquí tenemos una teología, hermano, que es bien notarla. Dice a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Ahí tenemos una teología, ¿cierto? Si usted nota, aquel
llamados, amados y guardados. Gloria al Señor. Aquí se cumple, hermano, lo que Pablo también ha escrito. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y por qué? Porque antes los conoció, porque antes los amó. Entonces nosotros, aquí tiene que ver con la doctrina de la elección. Hemos sido llamados, hermano. Nadie viene a Cristo si es que el Padre no le llama. Y fueron convertidos todos los que fueron llamados. Todos los que el Padre quiso que fuesen, esos fueron convertidos. Los llamados, amados y guardados. Lo que nosotros tenemos allí, hermanos, como la doctrina de la seguridad eterna. Cuando decimos llamado, tiene que ver con la elección. Dios nos escogió, nosotros nos escogimos a Dios. Gloria al Señor. Amén. Eso siempre tiene que tener claro para que no haya ninguna arrogancia de parte de nosotros. Dios es el que nos escogió y nos eligió, y no por ser mejores que otros, sino por su misericordia. ¿Y por qué nos escogió? Porque nos llamó, porque nos amó. Somos amados en Él. Y hemos sido llamados para santificación. Amén. Amén. Y hemos sido guardados en Cristo. En Él hemos sido guardados. Por eso es que tenemos seguridad eterna. La gente a veces trae conflicto y controversia, hermano, a la seguridad eterna. La gente piensa que si alguien peca, bueno, pierde su salvación. Y esto trae controversia y ha dividido un poco las iglesias. Aquí vemos que hemos sido guardados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entendió eso? Sí. Hemos sido guardados por Él. Por tanto, hermanos, también puede darse la posibilidad que alguien diga, bueno, entonces seguiremos pecando. ¿Por qué Judas está escribiendo esta carta? Por los falsos maestros que estaban infiltrados. Dentro de ellos había muchos gnósticos. ¿Qué es lo que decían los gnósticos? Que Jesucristo no entendían ellos o no aceptaban la deidad del Señor Jesucristo. Ellos no aceptaban que Jesucristo fuese Señor o fuese Dios. Entonces, hemos sido guardados. Él empieza esta carta, hermano, en amor por parte del Señor, guardados para Jesucristo. Luego, misericordia, paz y amor, y ahí tenemos la otra trilogía: la misericordia, paz y amor, ¿cierto? La misericordia del Señor, que siempre es santa. La paz es el saludo con que Cristo nos recibe, y es el amor que el pueblo judío todavía hace, y el amor, hermano, que ha sido derramado de parte de Dios para con nosotros. Luego dice, amado, por el gran empeño que tenía en escribir acerca de nuestra común salvación. Aquí la palabra común, hermano, no es algo trivial. Aquí la palabra común significa la comunidad de una fe. La fe que usted tiene es la misma que nosotros tenemos. Por tanto, la comunidad vivía en una sola doctrina. Amén. Amén. Entonces, él dice, yo tenía ganas de escribirle a ustedes acerca de nuestra común salvación. Tenía ganas de escribirle acerca de la predestinación, acerca de la elección, acerca de que el Padre nos guardó desde antes que el mundo fuese. Quería escribirle acerca de todo, de la salvación que tenemos, pero tengo que cambiar un poco el chip, dice Judas, porque ahora es necesario escribirle otra cosa a ustedes, porque se han infiltrado algunos falsos maestros, los cuales están siendo ustedes engañados y que no alcanzan a percibir que estos no son hijos de Dios. Entonces, Él quiere más o menos, hermano, hacer de que nosotros entendamos y podamos discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Está claro? Así que, ¿cuál entonces Él está diciendo ahora acerca de nuestra común salvación? El sentido necesidad de escribirle, exhortado, que contender ardientemente por la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y aquí volvemos otra vez a la seguridad eterna, porque la seguridad eterna dice eso, que una vez para siempre fue entregada la salvación. Una vez para siempre, usted no la pierde. Puede acá le dice, bueno, entonces vamos a seguir pecando como ya estamos salvos. Los gnósticos pensaban así. Los gnósticos decían, toda la materia humana es mala, por tanto,
no hereda el reino de los cielos, sino que lo que hereda el reino de los cielos es el espíritu, decían los gnósticos. Esa es la corriente que estaba allí. Por eso Judas se ve la necesidad de escribir esta carta. Entonces, que toda la materia es mala, pero hermanos, nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a pecar, hermano, porque ya somos salvos. Cualquiera que piensa así nunca ha sido salvo. Cuando usted dice, bueno, ustedes tienen la doctrina de ustedes siempre nos dicen a nosotros eso, de los hermanos que trabajan, ustedes son calvinistas, dicen un montón de cosas. Pero la doctrina, hermano, de la seguridad no es de Calvino. La doctrina de Jesucristo es de Dios, del Padre, que nos guardó. La enseñaron los apóstoles y la enseñó el apóstol Pablo para los gentiles. Por tanto, no es algo nuestro. Si alguien piensa, hermano, que solamente el Espíritu va a ser salvo y que podemos pecar para que la gracia abunde, Pablo dice de ninguna manera. Tal persona no ha conocido a Dios. Cualquier persona que practica el pecado, dice Juan, no es de Dios. Dios no le ha llamado. Entonces nadie puede estar pensando, bueno, como ya soy salvo, puedo pecar. No, hermano, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así que vamos a tener, como dice, contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados. Me gusta la palabra que usa la Biblia de las Américas. Estaban marcados. La gente piensa y dice, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué mandó a algunos al infierno y a otros los salvó? La verdad es que la palabra, hermanos, lo que nos enseña es que Dios no mandó a nadie al infierno. El hombre se fue solito al infierno. Gloria al Señor. Pero Él salvó a los que Él quiso en su soberanía salvar. Y a eso nos marcó. Por eso es que me gusta lo que dice esta Biblia, hermanos, la de las Américas, que encuentro que va un poquito más original. De mucho antes estaban marcados para esta condenación. Estaban marcados ellos para esa condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Y ahí puede ver lo que ellos enseñaban en la iglesia, que Jesucristo, hermanos, y ciertamente que era un buen profeta, un hombre muy usado por Dios, pero que no era Dios, que su ministerio terminó con su muerte y no cree en la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la corriente gnóstica. Y los testigos de Jehová creen lo mismo hoy día, hermano. Así que ahora pasa a haber una advertencia, porque lo que ellos enseñaban, hermanos, que no había tal castigo, que el hombre podía pecar y iban a ser completamente todos salvados, toda la raza humana, y podían pecar y no recibir ninguna reprensión de parte de Dios, que no iban a ser disciplinados. Entonces Judas empieza a advertir, hermano, de la historia, pasa por la historia de los impíos que pecaron. Por eso dice, ahora quiero recordaros, dice, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Gloria al Señor. Aquí parte otra trilogía aquí. Primero, los que salieron del pueblo de Egipto. Todos los que salieron del pueblo de Egipto, hermanos, aun cuando fueron llamados, no todos fueron salvos. Amén. Por eso cuando empieza el libro dice que estos fueron guardados para salvación en Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que eran muchos los llamados, pero pocos los escogidos? Entonces, no todo lo que se llama iglesia cristiana es salva, hermano, sino solamente son los escogidos. Todo el pueblo de Israel que salió, no todo fue salvado. Ellos fueron muertos por disciplina del Señor en el desierto, por su incredulidad, porque no creyeron a Dios que Dios les daría la tierra prometida.
Por tanto, no estaban considerados en los salvados, sino los que Dios tenía, Caleb, Josué y toda la descendencia que nació estaba escogido y ellos entraron a la tierra prometida. Que el Señor nos ayude. Ahora quiero recordaros que ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ahí tenemos la primera trilogía. Ahora, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. Tenemos que hacer notar, hermano, que eso es bien controversial porque Judas está citando un libro apócrifo, no canónico, está citando el libro de Enoch. Pero eso no significa que eso no tenga veracidad. Judas está citando, hermanos, lo que también sucede en Génesis capítulo 6. Algunos piensan, hermanos, que estos ángeles son los que se rebelaron con el diablo, pero esos que se rebelaron con Satanás y el diablo están sueltos. Esos no están en prisiones. ¿Escuchó bien? Eso es lo que nosotros llamamos demonios. Esos ángeles son espíritus. Por tanto, esos ángeles están sueltos, trabajan hasta el día de hoy. Pero estos ángeles que relata Judas están guardados en prisiones de oscuridad. En alguna Biblia dice que los ángeles que no guardaron su estado original o su estado natural, como dice el libro de Génesis, sino que se pervertieron y les engendraron, se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, los cuales nacieron los gigantes y gente de renombre. O sea, nació gente híbrida. Para algunos comentaristas bíblicos eso no les cuadra muchas veces, pero ese es el relato. Y Judas cita. Esos ángeles, Dios los tiene en estos momentos en prisiones, encarcelados, con cadena en oscuridad, hasta que se realice el día, en el día del juicio de ellos. Eso está reservado y guardados en prisiones. Que el Señor nos ayude. Ahí tenemos entonces lo segundo, primero el pueblo de Israel. Segundo, los ángeles, está viendo la advertencia. Dios no perdonó, no porque lo hubiese sacado, no perdonó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que lo tienen en prisiones. Y luego vemos acá, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquello, pues, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí usted tiene que haber escuchado muchas veces cuando alguien se dice, este es sodomita. ¿Escucharon en el mundo cuando dicen, este es sodomita? ¿Qué quieren decir con eso? Homosexual, ¿cierto? Este es homosexual, sodomita. O no solamente homosexual, sino pervertido sexual. Mucho más allá. Entonces, hermanos, pone tres ejemplos acá de primero el pueblo de Israel, segundo los ángeles, y luego Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades vecinas que estuvieron allí también, hermanos, fueron destruidas a causa de la perversión sexual que ellos tenían. Ahí tenemos esa otra trilogía. Ahora, ellos dicen que según y siguieron carne extraña significa homosexualidad. No perdieron el uso natural del hombre y la mujer. Ahora, el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales o de las potestades superiores, como dice la Reina Valera. Entonces, estas personas, no obstante, de la misma manera también estos hombres son soñadores. Esto, como dice el doctor Maggi en su comentario acerca del libro de Judas, y todavía en la iglesia pasa mucho eso. El Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor ha hablado, por sueños que ellos tienen. Entonces, hermano, el Señor es bien cauto con eso. Yo otras veces parece que he dado a entender, cuidado, hermano, con nombrar al Señor por un sueño que usted tenga. De hecho, que el Señor le dijo al profeta, hermano, Jeremías, en capítulo 21, 22 y 23, está hablando acerca de los profetas que son soñadores.
a través del profeta Jeremías. Dice, el que tenga un sueño cuenta el sueño, pero no diga que yo dije, porque no tiene nada que ver la paja con el trigo. Hay gente, hermano, que vive soñando, van en contra de la palabra de Dios porque son soñadores. Ellos hacen más caso a los sueños que a la palabra de Dios. Hermano, la única regla fiel y digna es la palabra de Dios. No importa lo que otros hagan, lo que se debe conservar es la fidelidad a su palabra. Porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre y no mi sueño. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Estas personas vivían en soñadores, pero mancillaban su carne, o sea, pervertían su carne, vivían en pecado, rechazan la autoridad, no están de acuerdo con la autoridad. De hecho, que hay muchas iglesias tampoco que no les gusta que tengan pastores, blasfeman de la majestad angelical. Algunos aquí también está hablando de que estas personas maldicen a los ángeles, rechazan las autoridades civiles. Hablemos tipo de gobierno. Y en esto tengo que ser bien cauto, hermano, porque la gente dice, cuando hablamos en contra de los gobernantes del país, yo sé que muchos de ellos no se merecen respeto. Hay hermanos que yo he escuchado, que hablan muy mal, se refieren mal al gobierno anterior, a este gobierno, y se refieren muy mal, en muy malas palabras, hermano, y eso es un pecado. Amén. Así lo dice su palabra. Amén. Otro día escuché a un hermano diciendo que ni se aparezca esa, dice así, escuchamos, que ni se aparezca esa vieja Bachelet para acá. Entonces decíamos, hermano, refiriéndose a una expresidenta. Entonces eso no debe suceder en los hijos del Señor. Quizás usted no podrá estar de acuerdo con su política y todas esas cosas, pero nosotros, hermano, no somos quienes para juzgar, sino que nosotros estamos para obedecer el legado, o sea, el trabajo, el grado, el puesto. Amén. No a la persona en sí. Amén. Sino al puesto que lleva la persona. Porque no hay autoridades, como dice Pablo, puestas sino las que Dios ha establecido. Gloria al Señor. Y pone otro alcance acá, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La verdad es que este versículo acá también está sacado del libro de no está dentro de Génesis, no está allí, pero está dentro del canon, por tanto es inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué lo quiere decir, hermano? Que el pueblo de Israel quería tanto a Moisés que quería idolatrarlo. Entonces el diablo trabajó para eso, hermanos, para que poder restaurar el cuerpo de Moisés y poderlo poner como idolatría. Por tanto, Dios mandó a buscar el cuerpo de Moisés y vino Miguel y luchó contra el ángel por esa situación. No sabemos ni el lugar, hermano, porque la Biblia no lo dice, en qué parte escondió Miguel el cuerpo de Moisés. Amén. Lo que sí sé, estoy seguro, que está con Dios. Ya que Jesús quiso darle una lección a sus más cercanos apóstoles, y en el monte de la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías. O sea, están con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Lo que quiere decir, hermano, que estas personas no tienen respeto por nadie. Hablan de todas las autoridades establecidas por Dios, tanto de gobernantes, gobernadores, tanto en la misma iglesia, hermanos, todos aquellos que ejercen un don, hablan de las potestades, hablan de los siervos de Dios, hablan de los ancianos, hablan mal de los diáconos. Son gente que no tiene respeto. Y hablan de los ángeles, los maldicen. Incluso hablar mal de los ángeles, hermano, es tratar de nosotros gobernar los ángeles. Hay iglesias que viven en pura angelología, hermano. Que diciendo, hermano, ya, usted tiene un ángel que vive con usted, hermano, cita al ángel y ordene al ángel. Usted me manda al ángel que acampe alrededor de usted, que lo defienda, que le ponga una espada, que saque un fusil, que saque una ametralladora, y por último un tanque y destruya a todo su enemigo. Porque viven peleando,
hermanos, pensando que esa guerra espiritual es así. Esa no es una guerra espiritual, eso es misticismo. Yo le llamo maya, eso se llama estupidez. Nuestra guerra es espiritual, ¿cierto? Gloria al Señor. Y Judas pone aquí, hermanos, que esta gente que no tiene respeto a ninguno, pone a Miguel, dice que contendía con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de ser, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En una de las Biblias, en lenguaje actual, dice que Miguel, que Miguel no habló ninguna palabra mala en contra del diablo, sino que le dijo: el Señor te reprende. Ni siquiera lo reprendió él. ¿Se escuchó, hermano? Ni siquiera Miguel reprendió al diablo. ¿Se acuerdan que todavía muchas iglesias practican eso de nosotros mandar al diablo? Mira, diablo cochino, y lo tratamos re mal. Y tomamos al hermano la cabeza. Te tomo aquí, te pongo debajo de mis pies y de aquí no sale. Parecía que es una guerra espiritual. Pero aquí, hermano, dice que ni siquiera Miguel, eso no significa que debemos dar crédito al diablo, que es mentiroso, usurpador, ladrón y envidioso, hermano. Pero no tenemos que hablar mal de las potestades superiores. Aquí Judas lo pone en un caso extremo, que Miguel ni siquiera se atrevió a proferir juicio en contra de Satanás, que sí que lo merecía, pero esta otra autoridad hablan mal de cuántas cosas no conocen. Mas estos blasfeman, dice, las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. No sé cómo diga la Biblia Reina Valera. Aquí se corrompen, ¿cierto? Como animales irracionales y actúan solamente por instinto. O sea, ¿qué está diciendo, hermano? Que un animal, como no tiene espíritu, porque un animal puede tener alma, puede tener cuerpo, pero no tiene espíritu, actúa solamente por instinto. O sea, las personas que no tienen el Espíritu de Dios actúan solamente por instinto, no son guiados por el Espíritu Santo, sino actúan por instinto. Y luego dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí tenemos otra trilogía, ¿cierto? El camino de Caín, el lucro de Balaam y la rebelión de Coré. Fíjense que el salmo que leía la hermana, que es importante, me parece que en el penúltimo versículo del Salmo 19. ¿Se acuerdan qué es lo que decía? Alguien que me lo lea, ¿eh? El 19. Salmo 19. ¿Qué dice el penúltimo versículo? Antes, un poquito antes. Un poquito antes. Reserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñaré de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo dice la primera frase? Preserva también a tu siervo. ¿Conserva? Preserva. Preserva. Conserva lo mismo. ¿Cierto? ¿A tu siervo qué cosa? La soberbia. Libre de la soberbia. la soberbia. Que no se enseñaré de mí. ¿Cierto? Que la soberbia no me gobierne, no me mande, que la soberbia no me mande, entonces seré íntegro. Todo soberbio no es íntegro. Amén. Porque lo que hace una persona íntegra es que no tenga soberbia. Humilde. Una persona humilde es una persona íntegra. Amén. Gloria al Señor. Entonces,
vemos ahora entonces que ellos han seguido el camino de Caín. Cuando nosotros hablamos de seguir el camino de Caín, hermano, hablamos de la soberbia, hablamos del orgullo, hablamos del humanismo como persona. Caín, ¿por qué no fue agradable su ofrenda? Porque él no necesitó presentar ningún cordero, porque él presentó obra de su esfuerzo, de sus manos, mientras que Abel no se encontró capaz de presentar nada que pudiera darle al Señor, solamente un cordero, porque necesitaba ser perdonado y expiados. ¿No? Así. Ahí. Entonces, la adoración falsa es aquello en que el hombre trata, hermanos, de tener gloria en vez de darle la gloria a Cristo. Caín hizo eso, presentar lo mejor de él para que él tuviese gloria. Pero Abel presentó un cordero para que la gloria fuese de Jesús. Porque ese cordero reflejaba la imagen de Cristo, que sería como un cordero que llevaba nuestros pecados. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Así que cualquier persona, hermano, que sea arrogante en su adoración y quiere ser visto y que todo el mundo sepa lo que él hace, hermano, va a tener una adoración de Caín. Luego tenemos por el lucro, lanzaron el error de Balaam, el lucro. Hay muchas personas que lucran del Evangelio y ya hemos tenido tantas noticias acerca de esas cosas, hermano. Que se sirva al Señor o paciente no deja o por cualquier cosa solamente por recibir dinero. Balaam hizo eso, hermano, siendo un don que Dios mismo se lo había dado, hermano. Ahora por dinero quiere profetizar en contra de Israel y maldecir a Israel por dinero. Que el Señor nos ayude. El otro día, parece que le había contado, yo escuchaba, no leía un diario en español, decía pastor evangélico, y nombrar, y voy a nombrar también, pero ustedes lo sepan si lo escuchan, Calle Luna. Pastor evangélico dice en su predicación que Dios no se molesta si usted le niega, no se molesta si usted lo traiciona. Jesús nunca está molesto con Pedro porque lo negó. Jesús nunca está molesto con Judas, dice, porque lo traicionó. No vemos, dice él, en ninguna palabra en la Biblia que Jesús esté tan molesto con Judas. Por eso, ni está tan molesto por Pedro. Solamente estaba triste. Lo que a Jesús le molestó, dice, es una mala ofrenda. ¿Me escuchó? Eso es lo que a Jesús le molestó, dijo. Y sacan, porque diluyen, también lo dice más adelante, diluyen la palabra de Dios, sacan de fuera de contexto todo. Dice que Jesús cuando dio vuelta a las mesas de los cambistas, hermano, dice porque esa gente estaba lucrando allí, pero para ellos y traían solamente una mala ofrenda para entregar a Dios. Ellos tenían que entregar el 90% y estaban entregando prácticamente menos de un 10%. Por tanto Jesús se molestó porque entregaban muy poco y les dio vuelta a las mesas. Pero eso, hermano, ya es una blasfemia, ya eso. Amén. Esas cosas es una blasfemia. Que el Señor nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, yo les recordaba, hermano, el día domingo ya, que una vez, cuando yo trabajaba en la fábrica, y uno de los trabajadores me preguntó, oiga, don Luis, me dice, ¿y usted me podría elegir a mí como pastor? Y yo que mirando me seguía hablando, dijo, no, estoy diciendo verdad. Pero si usted no es cristiano, ¿cómo va a ser pastor? No, yo conozco a un vecino que tampoco era cristiano y ahora es pastor, dijo, y arregló la casa y compró auto y le compró uno hasta la señora. Entonces, hay una mala imagen acerca de eso, hermano. Pero también es cierto, amados hermanos, que hay gente que no aporta nada para el ministerio pastoral. La Biblia tiene claros consejos acerca de eso y mandamientos, hermanos, que dice que el pueblo de Dios no debe ponerle bozal al buey que trilla. Pablo dice bien claro, Dios estaba pendiente de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, y agrega, pues por nosotros se escribió. Por tanto, ponerle bozal al buey que trilla, hermano, significa no traer el sustento necesario para quien ministra.
Amén. Y lo vemos que el obrero es digno de su salario. Los pastores deben dedicarse enteramente a la obra del Señor y tener un sueldo digno. No para enriquecerse, solamente digno. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Estamos claros, cierto? Y ahí vemos entonces que muchos se lanzan al ministerio por el lucro del error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí pone como ejemplo, hermano, que Coré no estuvo de acuerdo con su pastor Moisés. Por tanto, él dijo, no, ¿por qué tenemos que hacerle caso en todo lo que diga Moisés si Dios también habla por nosotros? Así que se levantó con 250 más ancianos, hermanos, y se rebeló en contra de Moisés, y lo que hizo Dios fue abrir la tierra y se los tragó. Toda esa gente pereció en el desierto por levantarse en contra de Moisés. Ahí están esos tres ejemplos. Luego dice, estos son los collos ocultos en vuestros ágape, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es importante, hermanos, son escollos ocultos en vuestros ágape. Cuando se habla de ágape, aquí lo que Judas está diciendo es cuando celebran su cena o la Santa Cena que nosotros llamamos. Esta gente son manchas porque no tienen ningún respeto y comen igual la cena del Señor. O sea, porque no tienen ningún temor. Hay gente que cena, hermano, ven a la Santa Cena sin ningún tipo de temor. Que el Señor nos ayude. Amén. Para estar en la cena del Señor hay que tener temor. Por eso que dice, esta gente en la fiesta, en la cena de ustedes, que es la fiesta, el ágape, que ustedes celebran, estas personas son manchas. O acá dice, son escollos en nuestra fiesta. O sea, echan a perder, como dijo Salomón, la mosca muerta en el frasco del perfumista lleve todo el perfume. Que el Señor nos ayude. Son manchas esta gente. Bueno, vamos a quedar hasta acá nomás. Después seguiremos con el segundo episodio. Esta historia continuará. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Hay algo que le haya quedado en su mente? Yo creo que sí, ¿cierto? Amén. Una de las cosas que usted debe usar ahora es que usted ha sido llamado, amado y guardado. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la venida del Señor. Porque el Padre los entregó al Hijo para que los guarde. Y todo lo que da el Padre, dice, ninguno se pierde. Porque nadie los puede arrebatar De mi mano. de mi mano. Cuando se despide, entonces damos gracias al Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias por enseñarnos tu verdad, Señor. Gracias, Padre eterno, por advertirnos, Señor amado, como también lo dijo el apóstol Pablo, Señor, cuando se despidió de los ancianos en Éfeso, que después de su partida vendrían muchos burladores, falsos profetas, falsos apóstoles, que se levantarían de ellos mismos. Así también sucede en estos días también, Señor, en lo que nosotros y tu palabra denomina iglesia. Hay muchas, Señor, incluso hasta denominaciones, Padre eterno, haciéndose llamar por hermanos, pero que no lo son. Ayúdanos, Padre, a poder discernir y saber, Padre eterno, y estar agradecido con todo lo que usted nos ha entregado. Gracias por habernos amado sin tener méritos. Amén. Gracias por habernos conservado siendo nosotros infieles. Gracias por habernos llamado cuando aún nosotros éramos sordos, Señor.
Gracias porque nos diste vida en Cristo Jesús. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.